4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos de la Secretaría de Cultura? Pues muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a sus plataformas digitales, en las que, bueno, semana a semana les presentamos diferentes contenidos muy interesantes, y el día de hoy toca el turno al arquitecto Méndez Vigatá, que es un gran promotor cultural en Torreón, y bueno, pues una persona con mucho conocimiento sobre muchos temas interesantes. Arquitecto, muy buenas tardes, bienvenido. La semana antepasada hablamos acerca de la primera parte de la charla que hoy nos va a continuar compartiendo, que es las postales de Torreón. Por ahí queremos saludar a Gerardo Klein, por quien estuvo muy atento de su charla, y bueno, a toda la gente que hizo sus comentarios, ¿no? Vamos a continuar este día, y bueno, pues los micrófonos son totalmente suyos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues muchas gracias por la invitación de nuevo y quiero agradecer a la gente que nos está viendo, pues el que me estén apoyando el día de hoy con esta charla y pues platicarles un poco sobre lo que viene siendo la arquitectura de ayer y hoy de Torreón. Y para ello, pues como les decía, nos vamos a basar en una serie de imágenes que fueron publicadas en el pasado y que nos van a mostrar lo que es la evolución urbana y hasta cierto punto una historia trágica sobre lo que a veces sucede con las ciudades. De hecho, la imagen que estamos viendo en este momento corresponde a lo que era el Banco de Londres y México, la sucursal que estaba ubicada aquí en Torreón, que cabe mencionar que originalmente estaba localizada en la ciudad de Lerdo Durango. Pero cuando empezó el auge económico de la llamada Perla de la Laguna, cuando empezó ese auge económico, pues empezaron a trasladarse bancos y oficinas y empresas a Torreón y bueno, pues lo que les estoy mostrando es precisamente, yo creo que una de las postales más antiguas de la ciudad. Esta es de 1907, coloreada, que nos muestra pues ese bello edificio que más adelante mostraré lo que actualmente existe en el sitio que ocupó alguna vez. Bueno, empezaré pues platicándoles sobre una panorámica de la ciudad. Esta es una serie de postales que fueron publicadas por la Sonora News Company y es de hacia el año 1907. Lo podemos decir con cierta certeza porque aparece un edificio. Se ve muy pequeñito aquí, pero vamos a ver de manera individual a cada una de ellas, que es esa pequeña torre que se alcanza a ver. Déjenme pongo para marcar. Uy, bueno, ya me fui para adelante. Esa pequeña torre que se ve acá corresponde básicamente a la torre que se ubicaba en lo que viene siendo el Mercado Juárez. Ahora, lo que estamos viendo en esta primera imagen es la primera de la izquierda de esa panorámica, es la Casa del Cerro, que es un ícono de la ciudad de Torreón y que fue diseñada y construida por quien hizo el trazo de la ciudad, que fue Federico Wolf. La siguiente imagen, lo que podemos ver es la Constancia, que es esta estructura que ven aquí, algunas vías de ferrocarril. Vemos aquí básicamente lo que es el Torreón, el casco de la hacienda, y la plaza de toros, la primera plaza de toros que tuvo la ciudad. La siguiente secuencia, que lo que vemos básicamente, lo que hay ahí son las parte de las estaciones, ¿verdad? Esto es parte de lo que viene siendo la estación de ferrocarril, la plaza, que alguna vez existió una pequeña plaza de acceso a las estaciones de ferrocarril arbolada, que eso actualmente está ocupado por edificios. En la siguiente secuencia lo que vemos es ya propiamente las estaciones de ferrocarril y esta torre que corresponde a la del Mercado Juárez, que nos permite dar la fecha, como les comentaba, del año de 1907. Y si seguimos esa secuencia, luego lo que vamos a ver son pues una serie de fábricas. Aquí lo que vemos pues puede ser que sea parte de la fe, y lo que vemos acá a mero atrás, estas chimeneas grandes que están aquí corresponden a la metalúrgica, lo que viene siendo actualmente Medmex Peñoles. Y en la siguiente imagen, ya sí con absoluta certeza podemos decir que esta es la Fábrica de la Fe, y enfrente la de la Unión, donde actualmente se encuentra ubicado un centro deportivo y cultural. ¿Sí? Entonces, esa es una panorámica de la ciudad del año 1907, y la siguiente imagen que les quiero mostrar
corresponde a una escuela que está prácticamente intacta. Esa es una de las historias felices que podemos dar dentro de las imágenes que les voy a mostrar, que es de esta escuela que viene siendo del año, del año 1922, que actualmente es el IECAM, es una dependencia de la Secretaría de Educación Pública y que ha tenido muy pocas modificaciones. Si acaso, lo que podemos notar es esta asta bandera, esta base para una asta bandera, y lo demás está prácticamente intacto, nada más unas modificaciones en lo que vienen siendo los pilares del enrejado, también que es un poco más alto de lo que era originalmente. O sea, pues es prácticamente como era original. Y claro, pues ya son calles pavimentadas las que tenemos en Torreón en esta época. Esta es otra imagen que corresponde a la Escuela Benito Juárez, que ya muestra pues algo de los cambios que sufren los edificios a lo largo del tiempo. Básicamente, ¿de qué hablamos? Bueno, en algún momento se ve que se decidió cambiar la techumbre la techumbre que originalmente, déjenme me regreso. Ups, me estoy yendo para adelante. Ok, ahí está. La techumbre que originalmente tuvo que haber sido de madera y fue sustituida por una techumbre de concreto, y al hacerlo eliminaron pues un frontón, eliminaron cornisas, eliminaron otro frontón que estaba en este lado. Pero fíjense, no solamente se han hecho modificaciones a ese edificio, sino también hay una casa que es icónica dentro de la ciudad de Torreón, que es lo que llaman la Casa Mudéjar. La Casa Mudéjar, pues lo que pueden ver es que también fue hasta cierto punto rasurada, le quitaron algunas almenas, un elemento que tenía aquí, pero fuera de eso, pues prácticamente la estructura está intacta, y cabe destacar que recientemente pues fue restaurada, yo creo que de una manera bastante acertada, y se utiliza pues para dar ciertas actividades culturales en el momento. Siguiente imagen, eso corresponde a algo que ya no existe. Son los baños de las delicias, que funcionaron con éxito a principios del siglo XX. Hay que recordar que a principios de siglo pues no existía una red de agua ni de drenaje en la ciudad de Torreón. O sea, había aguadores, había gente que llevaba pues para poder cocinar, para poder bañarse, etcétera. Y esto pues era un elemento importante dentro de la ciudad, el que existieran unos baños, y pues estuvieron activos pues durante una buena parte de la historia. Tenía una peluquería, tenía boliche, y dicen que en alguna ocasión ahí se bañaron pues algunos de los revolucionarios más legendarios de nuestro país, como pudiera haber sido Pancho Villa. Actualmente no existe nada de esa estructura, pero, por ejemplo, también aquí les quiero mostrar otras que no existen tampoco, que son en el Boulevard Morelos. Aquí había una gasolinera, esa gasolinera fue destruida y actualmente está ahí el Banco de México, y la residencia Eppen, que acuérdense que lo mencionamos en la plática pasada, que Andrés Eppen fue la persona que mandó hacer la urbanización de la ciudad de Torreón a Federico Wolf, y esa residencia después fue vendida, se convirtió en el Casino Español, y más adelante fue destruida, y el sitio que ocupó actualmente es donde se encuentra el hotel, que fue el Hotel Elvira, luego Palacio Real, que se encuentra abandonado en este momento. Y pues bueno, ya empezamos a ver lo que son algunas de las imágenes trágicas, como es el caso de este Hotel San Carlos, que tuvo un incendio en el siglo pasado y fue sustituido por las estructuras que están viendo aquí. Cabe destacar que el Hotel San Carlos fue mandado a hacer por el coronel Carlos González, o se llama San Carlos, que pues fue uno de los prohombres, vamos a decir, del inicio de la ciudad de Torreón, y aparentemente el diseño fue obra de Federico Wolf. Esta otra imagen corresponde, ¿se acuerdan cuando les mostré la panorámica? Les estaba señalando la antigua Plaza de Toros. Y bueno, aquí lo que vemos, pues por un lado es una imagen coloreada de la Sonora News Company, donde vemos desde el exterior la Plaza de Toros, y luego otra donde alcanzamos a ver lo que viene siendo su interior, que pues es típico de la arquitectura
vamos a decir, de la fiesta brava de finales del siglo XIX y principios del XX, con una cierta pues reminiscencia que pudiéramos llamar a la de la maestranza en Sevilla, y con un sistema de sombra que en base a madera. Esa pues fue totalmente destruida y sustituida unos 20 o 30 años más tarde por la que existe actualmente y que se encuentra en desuso. Otra historia trágica dentro de la arquitectura de Torreón es esta residencia, es la residencia de La Fuente, que originalmente era la residencia de don Amador Cárdenas. Fue demolida, ahí en algún momento hubo una escuela, llegó a ser una dependencia gubernamental y sustituida por este edificio que pues actualmente están vendiendo a tipo de condominio. Digo que es trágica la historia porque probablemente era una de las residencias más importantes de la ciudad de Torreón. Era una estructura de ladrillo con detalles en cantera, con un pórtico y una veranda y balcones. Era una casa pues digna de una persona adinerada. De hecho, la persona que la mandó a hacer, que fue Amador Cárdenas, era compadre de Porfirio Díaz, y tenía una residencia también en Ciudad de México, pero está ubicada sobre el Paseo de la Reforma. Ahora la imagen que les estoy mostrando, lo que ven en la foto superior, pues es la esquina de la avenida Matamoros y Cepeda. Había una residencia ahí, la residencia aparentemente en algún momento estuvo ocupado por la familia Cofiño, y fue destruida en los años 40 y 50 para ser sustituida por el edificio que ven que está actualmente abandonado. Esta residencia había sido muy impresionante, de cantera, con una serie de arcos que podemos decir que son casi estilo Art Nouveau, una mezcla de Art Nouveau y de morisco, y al lado de ella pues una casa de tipo porfiriano victoriano que también fue destruida y que ocupa actualmente un templo religioso. Esta otra imagen que estamos viendo en este momento corresponde a lo que era la calle del ferrocarril, actualmente Venustiano Carranza, y se puede ver donde pasaban las vías del tranvía. Esto era el anexo del Hotel Francia, ¿sí? El Hotel Francia, más adelante construyeron otra parte, y les da una idea de cómo era la ciudad en ese momento. Y se acuerdan que les comentaba que no había sistema de drenaje. Bueno, pues había un arroyo donde probablemente pues ahí era donde lanzaban pues los desechos los habitantes de Torreón de aquella época. Y nótese lo que son pues los sombreros de los primeros laguneros, y pues una vista también de donde estuvo en su momento la arboleda de la plaza del ferrocarril. O sea, de lo primero que veían las personas que llegaban a Torreón era básicamente este tipo de imágenes. Y aquí tenemos una vista del Hotel de Francia, tal y como era a principios de siglo, ¿sí? En la entrada principal, y arriba una imagen de cómo estaba hace 3 años. Ya esta imagen tampoco es la real. Tomé hace poco una fotografía que les voy a mostrar, donde podrán percatarse de que pues ha sido restaurado parcialmente, pero esa restauración también implica ciertos sacrificios que pues pueden ser en un momento cuestionables, ¿sí? Otra imagen del mismo Hotel de Francia, ¿sí? Donde se alcanza a ver, bueno, esto ya es, pueden ver que está, pues la columna esa original sigue estando en el mismo sitio donde estaba. Aquí había una cantina y la entrada principal era en este arco que estoy señalando con la flechita. Otra imagen también del mismo Hotel de Francia, como les decía, era de lo principal. Aquí está la plaza esa del ferrocarril. Era un edificio, como ven, de 2 pisos, al que le agregaron en los años 40 un tercer piso, y este era el anexo del Hotel de Francia, que sigue existiendo prácticamente, pero con modificaciones muy grandes que lo dejan irreconocible, porque se han perdido lo que vienen siendo las arcadas que se encontraban hacia este lado de la calle. Ahora lo que les estoy mostrando pues es otra parte. Esta es del anexo del Hotel de Francia. Corresponde básicamente, fíjense, hay un detalle interesante, que aquí si pudiéramos agrandar esta imagen, que creo que no se puede, aquí dice tailoring, y
se refiere a lo que les comentaba en un principio, que Torreón era una ciudad en sus inicios que tenía un aspecto como del antiguo oeste americano. Lo pueden ver pues no solamente por el tipo de construcciones como esta que tiene pues una especie de veranda de madera, ladrillo, y pues bueno, lo que viene siendo una serie de sombras que se generaban pues para tratar de proteger a los habitantes de la ciudad de las inclemencias del tiempo. Esta otra es una imagen de la calle Ramos Arizpe, era una de las calles principales, donde pues vemos algunas de las mismas imágenes que habíamos visto antes, el Hotel de Francia, el anexo, en fin, ese es más o menos se las paso para que vean un poco lo que era el ambiente que se vivía en la ciudad a principios del siglo XX. Ahora, ¿qué ha ido sucediendo? Bueno, pues que muchas de estas estructuras se han ido sustituyendo. En parte puede ser por cuestiones de tipo estructural. Varias de ellas, o un buen número de ellas, habían sido construidas en base a adobe. Y el adobe, pues, con las lluvias es muy delicado. Otras que eran de ladrillo seguramente sucumbieron a algún tipo de especulación inmobiliaria. En el cambio de propietarios, pues lo que sucede es que pues tratan de acomodarlo a las necesidades que pueden tener y eso hace pues que se vayan destruyendo, que vayan desapareciendo. En esta imagen, también del mismo ángulo, es la calle Juan Antonio de la Fuente, donde vemos la zapatería francesa, ¿sí? Se pueden ver pues las modificaciones que ha habido en lo que viene siendo, pero aquí está subdividido, esta estructura pues destruida y sustituida por este edificio de varios pisos. Y bueno, ese es, como les digo, es la evolución natural que se da dentro de una ciudad, pero lo que a uno empieza a inquietar es que pues vayas perdiendo parte de tu patrimonio arquitectónico y que esto pues bueno vaya pues de alguna manera evitando que las futuras generaciones disfruten de algunos de los mejores edificios de la época. Cabe destacar que pues bueno, son situaciones, les digo, que van dándose con el tiempo y algunas, les mostraré algunos edificios que desaparecieron pues por otro tipo de motivos como puede haber sido una bomba. Esta otra imagen corresponde a la casa es una casa que mandó construir Lázaro de la Garza y él fue quien le propuso, pues era uno de los banqueros de Pancho Villa y era uno de los principales accionistas del Banco de la Laguna. En su interior hubo murales de Salvador Tarazona, que aparentemente en el comedor estaban las 4 estaciones, y fue demolida en los años 70 y actualmente pues el predio está siendo ocupado por una sucursal de BBVA. En algún momento también ahí funcionó aparentemente un convento y más adelante lo que era la aduana. Esta es una vista desde el interior de esa casa, viendo hacia lo que viene siendo la Alameda, donde podemos ver, bueno, pues que básicamente están estos 2 pilares, son estos 2 que se encuentran acá, la arboleda, la Alameda pues perdió la barda perimetral que de alguna manera la separaba de la calle y pues desde luego pues estas rejas también de hierro forjado pues ya no existen. El banco pues las quitó en el momento en que construyeron ahí. Esta otra imagen nos muestra la avenida Hidalgo, que es que lo que estamos viendo es del lado derecho el Hotel Francia. En la planta baja funcionó en su momento una tienda de aquí, el puerto de Liverpool, que no tenía relación con el de Ciudad de México, que era de una familia Woodman, que estaba la papelería El Modelo, y aquí esta imagen la quise poner porque es de cuando todavía existía la papelería Modelo, la cual desapareció hace unos años, un par de años, y les da una idea pues un poco de la escala de la ciudad que tenía pues una serie de aspiraciones a gran urbe y en algún momento lo que era el Hotel Salvador pues fue el hotel más moderno y más lujoso del norte del país. Esta otra imagen, pues bueno, es una imagen, muestra al Banco de Londres y México, aquí está,
del que venía en la portada de esta conferencia, que fue destruido y sustituido más adelante por la primera tienda de Soriana, y actualmente hay una farmacia Medex ahí. Lo que sí sigue, por lo menos con la fachada prácticamente intacta, viene siendo el edificio de la ciudad de París. Y lo que vemos aquí, pues también son algunos edificios que han desaparecido, como este, que fue sustituido por el edificio San Jorge, que fue un edificio del Banco Nacional de México. Este también era un banco, y que pues actualmente, bueno, les mostraré más adelante algunas imágenes de cómo ese edificio se ha ido transformando. Aquí vemos otro edificio que es icónico, que es la Casa Arocena, que viene estando en esta esquina, y al fondo lo que se alcanza a ver es el Mercado Juárez, con la torre que les había mencionado al inicio de la plática. Ahora lo que estamos viendo, pues, es uno de los edificios que prácticamente ha sobrevivido intacto. Este viene siendo la calle Juan Antonio de la Fuente, y lo que podemos ver ahí es esta estructura está prácticamente intacta. Alcanzamos a ver, esta es la parte de atrás actualmente de la Soriana, que se encuentra en la Alianza, que ocupa el sitio que en algún momento tuvo Casa LAC, que fue la portada de la plática de hace 2 semanas. ¿Sí? Y aquí vemos otra vista desde otra calle, desde la avenida Hidalgo, de lo que era Casa LAC, y pues bueno, como les decía, da una imagen pues de esta torre ahora vista de 2 puntos de vista diferentes. Esto es entre la calle Ramos Arizpe y Juan Antonio de la Fuente. Y una imagen más de Casa LAC, donde vemos, pues bueno, lo que hay actualmente, que es la Soriana, y la avenida Hidalgo, tal y como era a principios del siglo XX. Otro edificio que bueno, pues es interesante, pero ya desapareció, era la compañía Dodson, que básicamente lo que formaba era una L. ¿Sí? Actualmente no existe ninguno de estos 2 edificios. Durante algún tiempo yo me confundí, pensé que todavía quedaba uno de ellos, pero hay uno que es prácticamente idéntico, pero no es de la misma época, y ese sí ha sobrevivido, pero pues estos son los edificios de la Dodson Company, que se dedicaba a la venta de maquinaria agrícola, y pues que era de los que contribuían al auge lagunero. Y pueden ver también lo que eran las vías del ferrocarril, perdón, del tranvía, que trasladaban a los ciudadanos de Torreón hacia Lerdo y de Lerdo hacia Torreón. Aquí está el edificio que les decía que yo me confundí, pensé que era uno de los que había sido de la Dodson, pero pues bueno, pueden ver que es diferente. Este es de 3 niveles, este es de 2 niveles, seguramente diseñado por el mismo arquitecto o constructor, y esto es lo que hay actualmente en lugar de esta cuadra. ¿Sí? Esto corresponde a esta parte de aquí, y este edificio correspondería a este de acá. En la esquina está la Suiza, esta estructura que sigue estando prácticamente en lo que se refiere a su fachada idéntica. Sin embargo, el interior fue totalmente destruido, una estructura de madera y con pues columnas de acero, en fin, y en algún momento pues fue adquirido el predio por alguien que pues decidió destruirlo completamente. Y lo más curioso del caso es que de haber sido un edificio de 3 pisos, actualmente solo tiene 2 pisos. El tercer piso no hay nada, o sea, lo que hay es el techo, y esto es como si fuera un pretil, pues un pretil que no tiene otra utilidad más que la de preservar un poco la memoria de lo que fue. Otro edificio que también en su momento pues desapareció, no es por acción humana, sino porque hubo un incendio, fue el edificio Montepiedad, que fue sustituido por el Banco de la Laguna. ¿Sí? Y esta estructura se encuentra al lado de lo que es el Casino de la Laguna. Otro banco, el Banco de Coahuila, era un banco que básicamente era una sucursal de un banco de Saltillo, y contaba también con algunas sucursales en otras partes del estado.
Fue demolido y más adelante ocupó ahí una empresa que se llamaba Casa Buquenau. Se encuentra entre las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza. Lo que quedó de él, ¿verdad? Que es básicamente esta estructura de los años 50, y pues era un edificio con muchísima dignidad en ladrillo aparente y con detalles en cantera. Ahora lo que les muestro es pues la escuela Alfonso Rodríguez, que tal y como era en los años 20 y 30, y que debido al crecimiento poblacional tuvo que expandir sus instalaciones, y entonces lo que decidieron fue demolerla y construir un edificio en los años 60, que pues sí, efectivamente tiene mayor capacidad, pero no podemos decir que sea un edificio que tenga el mismo atractivo que tenía este, que era de carácter neoclásico y podemos decir de ciertas pretensiones. Algo similar sucede con este edificio que se encontraba en el Boulevard Morelos. Fue una residencia, luego se convirtió en una mueblería y después fue vendido a Farmacias Benavides, quienes lo ocuparon como farmacia durante un tiempo, y a finales de los años 50 o principios de los años 60 fue demolido y sustituido por lo que fue la Farmacia Benavides, que es esta estructura que están viendo ustedes acá. Ha habido cambios también, este mural ya lo borraron, le acaban de agregar un piso, veremos otras imágenes donde podrán notar eso. Este viene siendo también el mismo edificio que acabamos de ver, se los voy a mostrar, nada más que mostrado de otro ángulo, y lo que alcanzamos a ver en este punto era la cárcel municipal de Torreón, que ese es el predio que ocupó el Hotel Río Nazas, que es el que vemos acá, y actualmente se encuentra el teleférico ubicado entre donde donde estaban estos dos estructuras. Un edificio que prácticamente está también ubicado en la Morelos, que prácticamente está en perfectas condiciones, es el Templo Metodista San Pablo. El interior ha sido modificado, parcialmente modificado, pero en la parte exterior está prácticamente idéntico. Y cabe destacar que en el momento en el que había, sí, iglesia católica en Torreón, el Templo de Guadalupe y el Templo de Socorro, que más adelante les mostraré fotografías, pero los primeros templos religiosos de importancia que hubo en Torreón, pues eran protestantes. De hecho, en la plaza principal se encuentra un templo bautista, también ha sido modificado, y sobre la Morelos, sobre la avenida Morelos, este templo metodista. Aquí les estoy mostrando algo que ya les había comentado anteriormente, que es la esquina donde se encuentra actualmente el anexo del municipal, ¿verdad? Que era donde estaba el Banco de México. Anteriormente hubo ahí una especie de gasolinera, aquí la ven, y está aquí también otra imagen de esa misma gasolinera antes de que se hiciera esa construcción. Otra imagen de un edificio que también ha llegado a nosotros prácticamente en perfectas condiciones, es lo que era la botica Coahuila. ¿Sí? Como pueden ver, está prácticamente igual, sí requiere de cierta atención y una restauración, pero pues aquí lo pueden ver y pueden notar cómo esta cuadra ha sido transformada a través de estas imágenes. Esta estructura ha desaparecido, fue sustituida por esta. Este corresponde a lo que viene siendo la Suiza, la ferretería La Suiza, que les comentaba que habían quitado el tercer piso. Aquí se nota que nada más dejaron la fachada. Viene este desnivel, aquí está. Este edificio desapareció y este desapareció. Y ha sido sustituido por estos dos. Aquí vemos también otra imagen de donde está la botica Coahuila y lo que estaba enfrente de ella, que era básicamente la papelería Dingler, ¿sí? Que es una de las que estuvo pues también haciendo postales en la ciudad de Torreón. De hecho, esta es una postal publicada por Dingler y pues vemos, esto sigue quedando como estaba. Aquí fue destruido y era un edificio que había sido diseñado por Federico Wolf.
Al fondo no se ven, estas son las torres de la iglesia de Guadalupe, no existían en ese momento, por eso no las podemos ver. Y esta es una imagen ya de la papelería Dingler, propiamente, que es muy interesante porque podemos ver no solamente la profundidad a la que ponían las ventanas, esto lo hacían para protegerse del sol, sino también el trabajo en ladrillo tan delicado que se hacía colocando a 45 grados para dar una terminación que ligara el edificio con lo que era propiamente el cielo. Y hay algo que se repite con cierta frecuencia, lo vimos cuando estaba platicando sobre el Banco de la Laguna y el edificio Montepiedad que se había incendiado. Básicamente es curioso, pero muchas veces cuando en un edificio estaba ubicada la entrada en una esquina y es sustituido por otro, pues siguen el mismo patrón. Fíjense cómo la papelería Dingler tenía su entrada aquí, en una esquina, y Pinturas y Laca, el edificio que le sustituye, también tiene el acceso por la esquina. Y aquí está, como les decía, de las historias trágicas. Ya habíamos mostrado en la portada, en el principio, lo que era el Banco de Londres y México, sucursal Torreón. Pues bueno, aquí lo que están viendo es el edificio, una esquina, una fotografía más o menos del mismo ángulo del edificio que lo sustituyó. Hay otros, como por ejemplo esta Casa Tueme, que era de cantera, también desaparecida, sustituida por este edificio. Y se puede entender que en un momento dado desaparezcan estructuras que tal vez no tengan la capacidad que se requiere y haya que construir algo que tenga 2, 3 pisos. Lo que llama la atención es cuando desaparece algo para ser sustituido por una estructura que tiene la misma capacidad, pero de alguna manera mucho más pobre en cuanto a su calidad arquitectónica. Y probablemente el edificio que más lamentan los laguneros que haya desaparecido es el que les estoy mostrando en este momento. Se trata de la casa que la gente conoce como la Alhambra. Era una casa que había sido mandada a construir por don Fernando Rodríguez Rincón, que era también propietario de un hotel que les mostraré más adelante, que era el Hotel Galicia, y que fue construido por el maestro Cesario Lumbreras, el mismo arquitecto de la Casa Mudéjar, que se encuentra al lado de la escuela Amado Nervo. Benito Juárez. En fin. Otra estructura que ha sido modificada es este teatro al aire libre, que se encontraba detrás del Estadio de la Revolución y que, pues bueno, en algún momento decidieron hacer un área de juegos y poner unas canchas de básquet y destruyeron prácticamente todo lo que era el foro y dejaron únicamente esta parte de atrás, lo que vendría siendo el respaldo del teatro al aire libre. Entonces, así se perdió pues un espacio que tenían los laguneros, los torreonenses, para la presentación pues de ciertos eventos. Y esto fue obra en el año 1932, fue hecho por iniciativa de este Ortiz, del general Ortiz, del licenciado Ortiz, durante el tiempo que fue gobernador o presidente constitucional de aquí, creo que era gobernador del estado de Coahuila, sí, durante el tiempo que fue gobernador del estado de Coahuila. Aquí lo que les estoy mostrando es una imagen de la parroquia de Guadalupe, tal y como estaba a principios del siglo XX y como se encuentra en la actualidad. ¿Qué pasó? Lo que vemos aquí es la estructura de ladrillo aparente que más adelante fue recubierta por cantera. Y lo que es interesante ver es que lo que vendría siendo la casa consistorial o donde viven los religiosos, prácticamente está intacta. Nada más la han recubierto. No se alcanza a distinguir bien por los árboles que tenía en sus costados, pero pues ahí se encuentra. Y una imagen más del templo de San Pablo, que aquí podemos ver que también algo desapareció. Este edificio que se encontraba a un lado ya no se encuentra, sin embargo, pues sigue estando la arcada, estas ventanas, el vitral principal, la torre, todos los demás elementos pues siguen estando ahí presentes. Y este es otro templo. Este templo es
el de la Iglesia del Socorro son dos, una fotografía de cómo se encuentra actualmente y otra de cómo estaba en los años 20 o 30. Llama la atención las modificaciones que hubo. Se perdieron las bases de las columnas, los techos estaban pintados en un tipo de decoración, se hizo una mucho más sencilla que la que tenía originalmente y pues creo que no necesariamente se ganó con estos cambios. La imagen sigue siendo la misma, pero se ve que había un altar pues un poco más elaborado, desapareció el púlpito, ¿sí? Probablemente por las reformas que hubo después del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Y aquí les muestro una imagen de cómo estaba el Mercado Juárez justo después de que lo terminaron en 1907. Aquí dice el mejor en la República. Se puede ver que había como unos frontones que daban acceso por lo que venía siendo la parte central, también por las esquinas había acceso, eso sigue pasando, se cambiaron, más adelante pues hubo durante una rebelión, le cayó una bomba y eso fue lo que hizo que desapareciese el mercado original. Cabe destacar que fue construido entre 1906 y 1907 por iniciativa del que era presidente municipal en aquel momento, que se llamaba Benito Flores. Y pues bueno, el incendio que hubo, pues lo acabó en el año 1929 y fue producto de un bombardeo. Yo creo que de los primeros bombardeos que hubo en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Esta es una vista ya reconstruido el mercado, donde se ve uno de los accesos, muy despejado, y esta torre que está aquí ya no existe. Sí, fue remodelado y desapareció. Y hay una imagen también que es interesante, que es de la Plazuela Juárez, antes de que se construyese el Teatro Martínez. Se fijan que no se encuentra acá. Sin embargo, o sea, lo que sí sigue existiendo es esta estructura de aquí, prácticamente intacta también. La tapa la vegetación, pero se encuentra en ese ángulo. Pueden ver pues cuál era el aspecto que tenía la Plazuela Juárez. Y esta también es otra imagen de la Plazuela Juárez. Viene siendo, pues yo creo que ya como unos 30 años después de la primera que les mostré, donde vemos a la presidencia municipal, que se ubicaba en ese, que luego fue remodelada y finalmente demolida para hacer la Plaza Mayor, el Teatro Martínez, y aquí está el monumento a Juárez, y aquí está la base del monumento a Juárez. Una vista más del crucero, con el primer monumento que hubo al general José María Morelos y Pavón, que luego fue removido de ahí, sustituido por una cabeza monumental frente al Palacio Federal, que después también fue trasladada hacia el sector Alianza. Y aquí lo que vemos es otra imagen donde se alcanza a ver el monumento a Morelos, el Palacio Federal, antes de que se colocaran las esculturas que se encuentran en sus esquinas. Aquí, esta foto fue tomada cuando lo acababan de remodelar, y aunque el aspecto aparenta ser el mismo, la realidad es que es muy distinto porque fue recubierto con un material metálico que le quita el aspecto de sobriedad, la solidez visual que tenía cuando era un recubrimiento de cantera, y aquí había unos elementos hechos en concreto en color oscuro. Cantera, concreto oscuro, sigue, digo, teniendo la misma composición más o menos, pero pues no es exactamente la misma sensación que producía originalmente. Por otro lado, pues muchas de las dependencias que se ubicaban ahí, como era la oficina de correos y la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentran ahora ubicadas en otras partes de la ciudad. Esta imagen corresponde del lado aquí de izquierdo, ven lo que es el Hotel Elvira y lo que era la casa de don Andrés Eppen, ya en el momento en que era el Casino Español. ¿Sí? Esta estructura fue demolida para construir el Hotel Palacio Real, y desde luego no existía todavía
cuando se tomó esta fotografía, el Banco de México. Otra imagen de lo mismo, aquí dice ya Casino Español, básicamente del mismo ángulo, y alcanzan a ver las esculturas que había en los cruceros de la avenida Morelos con las calles. Todas estas esculturas fueron removidas en algún momento en los años 50, probablemente porque pudieran haber sido un estorbo para el tráfico vehicular, o tal vez por algún otro tipo de razones. Habría que hacer una investigación para averiguar qué pudo haber sido. Y aquí les muestro una imagen del Teatro Princesa. Ese fue mandado construir por don Isauro Martínez, que también pues, fue el empresario que mandó a hacer el Teatro Martínez. Y pues bueno, fue remodelado en los años 40 o modernizado entre comillas. Alcanzan a ver estos arcos, alcanzan a estar todavía aquí, pero lo hicieron Art Deco y finalmente fue demolido en los años 90 y actualmente se encuentra ahí un estacionamiento. Es una de las situaciones que yo considero trágica de las ciudades. ¿Qué pasa? En un principio la gente vive, trabaja, compra lo que necesita en un área relativamente pequeña, como podía ser el centro. El centro gradualmente se va despoblando y es muy difícil que una parte de la ciudad funcione cuando no hay habitantes que estén ahí, cuando tiene un horario fijo, porque es entonces cuando se empieza a generar inseguridad, cuando empieza a haber ciertas situaciones. Si quisiéramos rescatar el centro de Torreón, yo creo que la mejor manera sería lograr que volviera a vivir la gente por ahí, tal vez con la construcción de edificios multifamiliares o haciendo residencias estudiantiles, algún tipo de iniciativa de ese tipo pudiera ser que rescatara. Otra escultura que tampoco existe es este monumento a Ceres que se encontraba en la avenida Colón, que también fue retirado y como pueden ver estaba también en el cruce de calles. Otro monumento que no existe ya es este a la bandera, que ese se encontraba enfrente de lo que era la Escuela de Artes y Oficios. Más adelante la Escuela Venustiano Carranza, aquí la ven, le agregaron pues, o sea, hicieron algunas remodelaciones, hicieron cambios para darle otro aspecto y le agregaron un segundo piso a las salas de los costados y este monumento fue removido. Y enfrente de ahí había un jardín que era interesante, tenía una fuente, tenía una pérgola, tenía una serie, había rosales, una serie de plantas que fue demolida en los años 70 para dar lugar a lo que es el Museo Regional y se encuentra en el Bosque Venustiano Carranza. Sin embargo, bueno, pues hay lugares que siguen siendo totalmente reconocibles en Torreón, como puede ser el caso de este edificio que se encuentra en el cruce de la avenida Juárez y Colón, que está prácticamente tal cual estaba. Es un edificio que fue construido por el ingeniero Bracho y proyectado por Carlos Gómez Palacio, uno de los arquitectos más prolíficos del siglo XX en la ciudad de Torreón. ¿Qué desapareció? Pues sí, de nuevo, un monumento colocado en cruce de calles que probablemente sentían que hacía pues un estorbo. Y en esta esquina, que es entre la Morelos y la Colón, lo que estamos viendo ahorita es el lugar donde alguna vez se ubicó el Colegio Jesús María. Cuando hubo la persecución religiosa, cambió de nombre a Colegio La Paz. Fue el colegio más antiguo que había en Torreón y desapareció hace unos años. Sigue existiendo la estructura donde se mudó después del incendio, que era enfrente del Bosque Venustiano Carranza. Y aquí pues les muestro una imagen de la esquina de donde se encuentra la Catedral del Carmen. Esta casa fue demolida para hacer un banco y la casa que se encuentra del lado derecho, más adelante les mostraré una imagen, está prácticamente intacta. Tampoco crean que la arquitectura moderna no es modificada en Torreón. Les puedo mostrar este que es la clínica del Club de Leones, un proyecto también de Carlos Gómez Palacio, que en los años 90 o 2000 fue modificado, le agregaron un piso y le hicieron un cambio radical a lo que venía siendo el aspecto de este edificio.
Acá hay otro que sigue teniendo la misma forma original, que era la perfumería El Globo. Esto se encuentra enfrente de la Plaza de Armas. Sigue teniendo la misma forma, pero si se fijan han cambiado totalmente el aspecto del edificio. Otro más que tiene cambios pues, muy fuertes es donde se ubicó la Clínica Americana, después Clínica Mexicana, y en el sitio donde estuvo ubicada es donde se encuentra actualmente el centro médico y una clínica del ISSSTE. Esto está frente a la Alameda Zaragoza. Y dentro de la Alameda Zaragoza está la Biblioteca Municipal. La Biblioteca Municipal fue construida en los años 50 por el presidente Rafael Duarte y ya en época de Homero del Bosque como presidente municipal fue remodelada por el arquitecto Miguel H. Ruiz. Y este es el aspecto actual que tiene. Esta es otra imagen del Centro Médico de Torreón. De hecho, cuando construyeron este edificio, quedaba todavía la Clínica Mexicana dentro de la parte de atrás, prácticamente intacto. Más adelante fue demolido lo que era la clínica y ahorita hicieron una remodelación donde cambiaron el acceso al centro médico. Ahora es en esquina, anteriormente era más o menos por esta parte de acá. Y un edificio que prácticamente no ha cambiado en cuanto a su aspecto, sin embargo sí bastante en cuanto a su función, es la antigua estación de tren. Ya ahora no hay servicio de pasajeros, ese edificio fue cedido al gobierno y ahí se instaló, estuvo funcionando el CINAR, el Centro de Iniciación Artística Pilar Rioja. Luego hicieron un teatro, que es el Teatro Salvador Novo, que sigue funcionando, y actualmente está ubicada ahí el Instituto de Música de Coahuila. Esta es una imagen de la presidencia municipal después de la segunda remodelación. Lo que hicieron fue agregar un piso. Esto es más o menos una fotografía de los años 40. Luego fue remodelada también y finalmente destruida, ¿verdad? La otra imagen del mismo ángulo de cómo se hubiera visto. Y actualmente lo que tenemos aquí es Plaza Mayor y al fondo el edificio municipal que está construido sobre la ubicación donde se encontró originalmente el Cine Torreón. También hay edificios utilitarios que sufren modificaciones radicales o que se destruyen, como es el caso de esta gasolinera, era la gasolinera de 4 Caminos, que fue demolida y actualmente el predio se encuentra desocupado. Pero bueno, las transformaciones pueden ser radicales, ¿verdad? Este edificio que ven aquí es el Banco Nacional de México, sucursal Torreón, como era a principios del siglo XX. Luego fue sustituido por este, que tiene un portal, un pórtico parecido a, diríamos, casi como barroco, ¿verdad? Y más adelante fue vendido, siguió siendo, siendo utilizado por Banamex, pero ya se llama Edificio San Jorge, y lo que hicieron fue rasurar el pórtico para darle un aspecto, entre comillas, más moderno. Y actualmente, bueno, ya está desocupado el edificio por bancos y lo utilizan pues una tienda y aprovechan el espacio que dejaron libre. Fíjense cómo quitaron estas cornisas que le daban sentido y le daban una cierta dignidad, y era un edificio que para mí me da muchas reminiscencias de la arquitectura de Mario Pani, quien utilizó este tipo de recursos en algunos lugares como en un hotel que existe en la ciudad de Morelia. Lo que estamos viendo ahorita es lo que era el Cine Royal. Originalmente fue adquirido después, fue el Cine Variedades, y más adelante pues fue adquirido por una empresa mueblera, que ese ha sido un destino que han tenido muchos de los cines del país. Otro edificio que fue modificado, también proyecto de Carlos Gómez Palacio, es el de Simaco. En esta postal pues se ve que era un edificio casi pudiéramos decir como expresionista a la manera de Eric Mendelssohn. Y esta estructura de hecho
sigue existiendo detrás de lo que vemos aquí. Entonces, tal vez en un futuro se pudiese rescatar. Hay otro edificio que les estoy mostrando ahorita, que es el edificio Ballina, ¿verdad? Que pasó por las inclemencias del tiempo, fue necesario que tuviera algún tipo de protección, y entonces pusieron esta estructura para poderlo proteger del sol, de las inclemencias del clima de Torreón, pero también perdió algo que era muy importante, que era este elemento que era la base del edificio, que manejaba una escala con el resto de la ciudad. Ahora, pues es al revés, ¿no? O sea, lo que se ve es algo que sobresale. Y otro de las joyas de la arquitectura de Torreón es así prácticamente intacta, es la Casa del Cerro, que era la residencia de Federico Wolff, que como les he comentado ya en varias ocasiones, fue el arquitecto que hizo el trazo de Torreón. Y bueno, les dije que les iba a mostrar otras imágenes del Hotel Francia. Aquí dice Best Hotel in Torreón, el mejor hotel en Torreón. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX. Y pueden ver la remodelación, pues bueno, que se ha hecho, se ha rescatado bastante. Sin embargo, esta parte tumbaron para poder hacer un acceso de vehículos, y ahorita les voy a mostrar una imagen de qué pasó con la entrada principal del hotel. Y esto es lo que sucedió. Este era el acceso principal del Hotel de Francia, ¿sí? Pues bueno, taparon, ponen una puerta metálica, y para dar acceso a lo que vienen siendo coches, pues invadieron donde estaban las ventanas, y pues han quitado las jambas que tenían, dejan una sola parte, pero bueno, está más o menos reconocible. Claro, cuando agregaron en los 40 el tercer piso, pues cortaron parte de la piedra clave del arco, entonces eso hace que pierda algo de sentido. No lo hicieron con mucha delicadeza, pero pues es lo que hay. Y sigue diciendo aquí, Best Hotel in Torreón, y aquí están los nombres de los propietarios del hotel en ese momento. Otro edificio que está prácticamente intacto es donde estaban las oficinas generales de la metalúrgica de Torreón, actualmente Peñoles. Y en este momento esta estructura pues está siendo utilizada por el Museo de los Metales, ¿sí? Finalmente, también otro que es un edificio icónico para los laguneros es el Casino de la Laguna. Lo que les muestro es una postal de principios del siglo XX, donde se muestra el diseño. Aquí dice Accepted Design for Casino de la Laguna. Diseño aceptado para el Casino de la Laguna. ¿Qué cambios podemos ver? Bueno, aquí había unas ventanas. Las ventanas fueron cegadas en algún momento. Prácticamente es lo mismo que estamos viendo en la perspectiva, y esta es otra imagen de cómo estaba a principios de siglo. Un edificio que también está prácticamente intacto, que es donde estuvo ubicado el Banco Chino, y que está ubicado en la calle Juárez y Valdés Carrillo. Y pues bueno, saben que en mayo de 1911 fue donde tuvo lugar la matanza de chinos, la masacre que pues recientemente vino el presidente de la República a expresar sus disculpas a la comunidad china con respecto a ese incidente y a esa tragedia, ¿verdad? Realmente. Y una imagen también, si ven un parecido con lo que venía siendo el proyecto original del Teatro Martínez, y pues no es una coincidencia, porque esta era no del Teatro Martínez, un parecido con el Teatro Princesa. Si ven un parecido de esta estructura con el Teatro Princesa, es porque fue hecha fue mandado a hacer por la misma persona, don Isauro Martínez. Esta era su residencia particular. Y aquí les muestro pues una imagen actual del Hotel Salvador. Originalmente, como les decía, estaba el puerto de Liverpool en la planta baja. Esa tienda luego se mudó. Está abandonado el hotel, es una pena. Es una estructura que requiere ya de cierto cuidado. Es de cantera, muy digna y perfectamente rescatable.
es de lo que nos queda de esa época, también prácticamente intacta donde estuvo la Venustiano Carranza, que anteriormente había estado la Escuela de Artes y Oficios. Esta residencia en Torreón Jardín también está prácticamente en las condiciones originales, seguramente ha sido remodelada en el interior, pero su aspecto es reconocible. El monumento a Colón da la impresión de estar prácticamente igual, pero fíjense cómo desaparecieron estos faroles que tenían sus esquinas, estos como urnas también en las esquinas. Entonces ha habido una serie de modificaciones que sin que deje de ser reconocible, no deja de considerarse que ha cambiado, ¿verdad? Aquí esta esquina es donde se encuentra el edificio eléctrico. Vean, esta estructura está idéntica prácticamente a la fachada. El edificio eléctrico también. Remodelaciones en el interior simplemente, pero lo demás pudieras reconocerse. Y desde luego también un edificio muy importante, que es el edificio Monterrey. Es un edificio que fue proyectado en Monterrey, construido por Armando Ravissé, el mismo constructor de los primeros edificios del TEC de Monterrey, y el cálculo estructural lo hizo Víctor Bravo Aguja, que fue rector del TEC de Monterrey y más adelante gobernador del estado de Oaxaca. Otras imágenes del Hotel Elvira, reconocible perfectamente, del Banco de México también, o sea, reconocible aquí, claro, una fotografía de antes de que se construyera el Hotel Elvira, una de las esculturas que les decía que estaba en los cruces de la Morelos y de otras calles. El Hotel Río Nazas también prácticamente idéntico, que desapareció el car park que tenía originalmente. El edificio Hidalgo también está prácticamente en las mismas condiciones originales, pero pues sí, ya con una serie de letreros que lo afean y que hace que pierda su lógica visual. La Escuela Centenaria está prácticamente igual. Claro, esta sustituyó a una estructura anterior que se había hecho para celebrar el centenario de la República. En el aeropuerto de Torreón se encuentra el antiguo edificio de la terminal, que fue un proyecto también de Carlos Gómez Palacio, y que para los que no lo saben, el escudo que tiene al centro de la entrada es un escudo que es una imitación del que tenía United Airlines, y es porque originalmente la compañía que llegaba ahí era una subsidiaria de United Airlines, entonces trataron de recrear esa imagen. Esta casa que se encuentra en la esquina de la calle Colón, y que está cerca de la iglesia del Carmen, también está prácticamente intacta, al igual que el Hotel Galicia, que fue obra también del mismo maestro de obras que hizo la Casa Mudéjar y que hizo la Casa de la Colón, de la Alhambra, que fue destruida. También es una estructura que está prácticamente en las mismas condiciones en las que estaba cuando fue recién construida por el maestro Lumbreras. Y bueno, ¿qué sucede? Pues sí, el tiempo pasa, desaparecen edificios, son sustituidos por otros. Lo que es trágico es cuando lo que sustituye a una arquitectura anterior no sea mejor que la que había antes. Y bueno, ¿qué sucede con Torreón cuando llueve y quisiéramos que lloviera ahora porque hemos estado en sequía? Pues algo que no cambia, que son las inundaciones. Y ahorita les estoy mostrando una imagen de Torreón después de una lluvia en 1910, y detrás de esta postal dice, "This is self-explanatory". Esto se autoexplica a sí mismo. Lamentablemente es algo que se repite con frecuencia. Pues bueno, con esto quiero concluir mi plática del día de hoy, despedirme, no sin antes agradecer pues a Lilia, agradecer a la Secretaría de Cultura de Coahuila y sobre todo a ustedes el que me hayan permitido acompañarles este día. Agradecemos al arquitecto Antonio Méndez Vigata. Gracias de verdad por esta interesante charla, muy, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente charla donde el arquitecto tocará otros temas también de gran interés para todos ustedes. Agradecemos también todos sus comentarios y
Los esperamos en nuestras plataformas digitales con más contenidos culturales y artísticos. Gracias, arquitecto. Muy bonita tarde. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.